Vamos a ver. ¿Ya? ¿Qué les parece? Vamos a hablar un poquito acerca de las mutaciones. Ya con la clase pasada terminamos lo que es genética propiamente tal, ¿no es cierto? Y ahora nos vamos a hablar acerca de las mutaciones. ¿Ya? Así que ahí está. El área temática sigue siendo la misma. ¿Ya? Así que, ¿qué me pueden decir acerca de las mutaciones? A ver, ¿qué cosas saben? ¿Qué cosas han escuchado de las mutaciones? Yo Que son como las sabía, alteraciones de los genes. sí, que era como un cambio en el material genético. O sea, se pueden Ya, presentar mutaciones cromosómicas y génicas. ya, pero eso lo puedo entender yo, pero los compañeros no, pues así que por favor, en Spanish, ¿qué es lo que Que es al final sería, la mutación? sería como ¿Mm? una fuente de variabilidad. Ya, sí, es correcto. Un error en Dentro, el material genético. sí, esos son, y la importancia o la función que tienen sería que causa variabilidad. Bueno, y aquí está el objetivo de la clase, ¿no es cierto? Explicar qué son las mutaciones, las causas que la provocan y su importancia biológica. ¿Ya? Bueno, y aquí hay algunas cositas que nosotros debemos recordar. Por ejemplo, que la información fluye, ¿no es cierto?, en las células, partiendo porque la información genética, ¿no es cierto?, la tenemos acá en el ADN, y luego esa información de alguna manera es traspasada hacia el ARN, y a su vez esta información luego es traspasada hacia las proteínas. O sea, con esta información final es que se obtienen proteínas. El producto final, ¿no es cierto?, es la obtención de proteínas, ¿ya? Entonces, aquí hay procesos involucrados cuando se traspasa la información del ADN al ARN y del ARN a las proteínas. El primer proceso que hay aquí involucrado es lo que se llama transcripción. Ese proceso que permite, ¿no es cierto?, que a partir de la información del ADN se forme ARN, es lo que se llama transcripción. Y luego, esa información contenida en el ARN va a ser leída, interpretada en un proceso que se llama traducción y se van a formar proteínas. Por lo tanto, la información que contiene el ADN se convierte en proteína. ¿Ya? Esto es lo que se denomina expresión del ADN. Y por otro lado, que no se nos olvide que el ADN, dentro de sus capacidades, ¿no es cierto?, sumamente importantes, tiene la capacidad de autocopiarse. Se puede replicar. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si hubiese un cambio aquí en el ADN? Ese es el cuento. ¿Qué ocurriría si hay un cambio, una transformación, una modificación en el ADN? Y ahí es donde, si hay una modificación acá, de acuerdo a lo que hemos visto, va a haber una modificación acá y va a haber una modificación acá. ¿Ya? Entonces, un cambio en el ADN pasará a la siguiente generación después de la replicación del ADN y la división celular. Producirá un cambio en la estructura o función de una proteína. Eso va a ser lo que se va a generar. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la proteína sale, ¿no es cierto?, con un error? Porque, ¿no es cierto?, la información afecta al ADN y también al ARN y se le traspasa a las proteínas. Bueno, estos cambios de los cuales estamos hablando, estos errores que se pueden producir, ¿no es cierto?, son lo que nosotros llamamos y conocemos como mutaciones. Ahora, esos cambios en el ADN pueden ser a mayor o menor escala. ¿Ya? Y hay tipos de mutaciones. Ahora, la mutación en sí es la que afecta directamente a un gen. Bueno, entonces, estas mutaciones son alteraciones al azar que se produce del material genético, cambios del ADN y el ARN, ¿ya? Ahora, estas mutaciones, ¿no es cierto?, se caracterizan porque son un cambio estable, es decir, ya, bueno, en muchos casos, ¿no es cierto?, esa mutación se va a traspasar y por otro lado, ¿no es cierto?, ellas generan variación genética. Pero además de eso, estas mutaciones, ¿no es cierto?,
no se van a desaparecer, van a permanecer en las personas. ¿Ya? Bueno, ahora, al generar variación genética en las mutaciones de importancia, ¿cierto? Ellas a través del tiempo han permitido la evolución de las especies y por lo tanto han permitido que la vida continúe, porque en la medida que se generan individuos diferentes, ¿no es cierto? Eso le va permitiendo adaptarse a este medio que es tan cambiante. Y al poder adaptarse, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no es cierto?, la teoría de la selección natural, que en el fondo sobreviven los que son más fuertes, ¿ya? Se va a poder mantener la vida a través del tiempo. Entonces, estas mutaciones son importantes porque generan esa variación genética, variabilidad genética, y eso permite, ¿no es cierto?, que puedan seguir existiendo las distintas especies. Bueno, y aquí vemos una imagen donde podemos ver, ¿no es cierto?, el efecto de una mutación. Ya. Y aquí un poquito más sobre las mutaciones. Bueno, hay distintas mutaciones, por lo tanto algunas pueden ser neutras. Ya, estas no van a tener ninguna consecuencia, por lo tanto tampoco una consecuencia evolutiva. Hay algunas que pueden ser perjudiciales, ¿no es cierto?, que pueden provocar muerte en los individuos o una enfermedad. Y hay otras que pueden ser beneficiosas porque son causantes de variabilidad genética. ¿Ya? Bueno, y como decíamos delante, las mutaciones son cambios, ¿no es cierto?, pero son cambios permanentes en el ADN. Entonces, si por ese motivo, por ejemplo, hay algún factor que provocó, ¿no es cierto?, una mutación en mi ADN, ¿no es cierto?, eso no se va a modificar. Va a ser un cambio permanente. Bueno, veamos aquí cuáles pueden ser las causas de la mutación. A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Qué puede causar una mutación? La radioactividad. Ya. Si nosotros hablamos de radioactividad, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué hablo cuando hablo de radioactividad? Ya, bueno, ¿qué más? ¿Cómo se llama? ¿Eran como agentes químicos? Algo Ya. así. ¿Cuáles podrían ser agentes químicos? ¿Conocer algún agente químico a algo? Cuando hablamos de agente químico, nos estamos refiriendo a alguna sustancia química, finalmente. ¿Qué sustancias conocemos que nos podrían causar cáncer? A ver, ¿conocemos alguna? ¿Puede ser el tabaco? Exactamente. A ver, la verdad es que los cigarros que uno fuma les agregan muchas otras cosas. Aparte, no es tabaco puro, tienen otras sustancias, ¿no es cierto? Y esas sustancias también son más complejas que el tabaco mismo, ¿ya? Entonces, esas nos pueden causar mutaciones. Ahí tendríamos, ¿no es cierto?, agentes químicos. Y estos agentes serían agentes mutagénicos, así se les llama también. ¿Qué más? Bueno, en el caso de las radiaciones, serían agentes físicos o factores físicos también se habla, ¿ya? ¿Qué más podría ser que causara, ¿no es cierto?, una mutación? ¿Nada más? No sé si esté bien, Los virus. pero en Pero Bueno, piensen. ¿Los rayos X? Ya, los rayos, las radiaciones, los rayos UV también, ¿no es cierto? ¿Algo más? Si yo hablo de cualquier tipo de rayo, ¿no es cierto?, algún tipo de energía, estoy hablando de factores que son físicos. Ya, si yo hablo de sustancias químicas, estoy hablando de factores mutagénicos químicos, o agentes mutagénicos químicos. ¿Y no existen agentes mutagénicos biológicos? ¿Solo físicos y químicos nada más? Profe, Dígame. cuando una persona tiene alguna enfermedad, no produce mutaciones.
Cuando alguna persona tiene alguna enfermedad. Es como algo más, no entiendo la pregunta ahí, ¿verdad? Pues que, por ejemplo, yo puedo estar resfriada, tengo una enfermedad. No, pero me refiero a enfermedades graves. A ver, ¿qué tengo? ¿Qué puedo Profe, ¿el tener? papiloma humano puede generar mutaciones? El Los agentes papiloma humano, patógenos. el papiloma humano es la enfermedad. Sería entonces el El virus virus del del papiloma papiloma humano. humano. Eso. Ahí tenemos entonces, bueno, si bien los virus no son células, no son considerados como algo vivo propiamente tal, pero están dentro de, ¿no es cierto?, del ámbito de los seres vivos. Lo vamos a poner ahí igual. También hay otra bacteria, bueno, son virus. Hay una bacteria que es la Helicobacter pylori. También puede desencadenar, bueno, puede generar mutaciones y puede desencadenar cánceres finalmente. Profe, ¿y los hongos o no? Yo no he sabido de los hongos. No he sabido de los hongos. Los hongos no pueden Bueno. causar mutaciones. No he sabido de ellos, así que por ahora puede que a lo mejor alguna vez aparezcan, así como han aparecido otras cuantas cosas, ¿no es cierto?, que a través de la investigación se descubren. Ojalá que no, pero bueno. Ya, entonces, en el caso del virus del papiloma humano, del Helicobacter, ¿no es cierto?, ellos pueden causar mutaciones y desencadenar cáncer en las personas, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, y ahí está entonces, las mutaciones tienen muchas causas posibles. Algunas mutaciones parecen ocurrir espontáneamente, sin ninguna influencia, ¿ya? Digamos, sin ninguna influencia exterior. Pueden ocurrir cuando hay errores durante la replicación del ADN. Entonces, nosotros sabemos, pues ya lo mencionamos y en general lo teníamos claro, que el ADN es una única molécula que tiene la capacidad de autocopiarse. Ya nosotros estudiamos cuando hablamos de la mitosis y hablamos antes de que el ADN se autocopiaba, se duplicaba, ¿ya? Y en esa instancia de duplicación, que es un proceso complejo, donde se van agregando de uno a uno los nucleótidos, ¿no es cierto?, puede haber un error que sea espontáneo, ¿ya? O también puede ocurrir en el otro proceso que es la transcripción, que era cuando, ¿no es cierto?, se traspasaba información del ADN a la molécula y se formaba ARN, era la transcripción. También ahí puede haber un error espontáneo que puede inducir a esta Profe, mutación. ¿eso Dígame. era lo de las bases nitrogenadas o no? Sí, sí. Ah, ya, gracias. Ahí específicamente en eso, porque pensemos, las proteínas tienen una secuencia, ¿no es cierto? Una secuencia de aminoácidos. Y esa secuencia de aminoácidos está determinada por una secuencia que a su vez está en el ARN, y ese ARN se formó a partir de una secuencia que está de un gen en el ADN. Entonces, si esta secuencia tiene un error, ese error en la secuencia, no estamos diciendo específicamente cuál es el error, que se agregó un nucleótido más, se quitó, se cambiaron de lugar, no estamos diciendo, solo estamos diciendo que hay un error en esa secuencia. Eso se va a transmitir a esa proteína y esas proteínas finalmente, ¿no es cierto?, van a generar, por ejemplo, una enfermedad, ¿ya? Bueno, y hay otras mutaciones, como lo dijimos, son causadas por factores, ¿no es cierto?, ambientales, externos, y ahí decimos que son inducidas. En el otro caso, cuando se produce, por ejemplo, por la replicación o transcripción, hablamos de espontánea. No hay factores externos que la están generando. Profe, Bueno, una dígame. consulta. ¿Las mutaciones son diferentes a las deformaciones? Deformación, ejemplo. Es que una mutación es bien claro. Yo hablo de una mutación, ya, y esa mutación puede provocar diversos hechos en los individuos. Puede pasar piola, ahí sería neutra, puede pasar sin crear un error, yo le voy a llamar mutación, un error en el ADN, una mutación. Pero hay veces que esta mutación aparece en esos errores, pero que no crean un daño, ¿ya? Entonces
piola. Pero en otros casos, estas mutaciones pueden causar trastornos. Por ejemplo, el albinismo. ¿Ya? Hay un gen, ¿no es cierto?, que tiene un defecto ahí y eso causa el albinismo. ¿Listo? Pero es por un error en este gen que tiene una mutación. Profe, ¿Ya? Dígame. ¿la heterocromía sería una mutación también? La heterocromía, una mutación, no lo sé. Eso del cuando los ojitos son de diferentes colores. Sí, no lo sé. No me acuerdo en el caso de la heterocromía si es o no es. ¿Ya? Vamos a ver también. Vamos a ver si eso no es. Ya, pero en muchos casos estas enfermedades que son genéticas, generalmente son mutaciones. Puede que lo sea. ¿Ya? Bueno, y aquí están, ¿no es cierto?, algunos ejemplos de agentes que causan mutaciones, radiaciones, que serían agentes físicos, agentes químicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, todos estos elementos que le agregan, estas sustancias que le agregan a los alimentos, ¿no es cierto? Estos aditivos, preservantes, colorantes, endulzantes, ¿no es cierto? Muchos también pueden ser mutagénicos. Ahora, por ejemplo, puede serlo en cuanto a la concentración que puedan llegar a alcanzar en mi organismo, ahí podrían provocar, ¿ya? Otra, por ejemplo, aquí menciona, ¿no es cierto?, en estas cremas para el acné, el peróxido de benzoíto. ¿Ya? Después, otros productos químicos, nitrato, conservante, etc. El humo de cigarro, ¿no es cierto?, que tiene no una, sino que muchos agentes mutagénicos, y pensemos que, bueno, en sí el tabaco tiene también, pero más todo lo que se le agrega, ¿no es cierto?, lo hace mucho más dañino al cigarro, ¿ya? Bueno, agentes infecciosos, aquí está el Helicobacter pylori, ¿ya? La verdad es que aquí se transmite a través de la comida contaminada, sí, también entre las personas, los objetos. Y esta bacteria, yo creo que la he mencionado alguna vez, en nuestro país es bastante común. Ya hay, en Estados Unidos, por ejemplo, está como bien desaparecida porque se le ataca la bacteria. O sea, de hecho, puede pasar en mi organismo, en mi estómago, en las paredes de mi estómago por mucho tiempo sin que yo lo sepa. Y causándome malestar y echándole uno la culpa de que, oh, tengo gastritis, oh, tengo gastritis. Entonces, causa, claro, hace que se inflame la mucosa gástrica y todo eso, pero puede terminar después de mucho tiempo con una, ¿no es cierto?, con un cáncer, ¿ya? Debido a que causa esta mutación en las células, ¿ya? Bueno, el papiloma humano también. Bueno, y aquí está, ¿no es cierto?, separado ahora en agentes físicos, agentes químicos, biológicos, que están presentes en el ambiente. Y en ese caso hablamos, como lo dijimos antes, de mutaciones inducidas, ¿ya? Agentes químicos estarían presentes en los alimentos y sustancias de uso cotidiano, como el tabaco, colorantes, ácido acético y otros como las dioxinas. Después, agentes físicos, ahí serían todas las radiaciones ionizantes y electromagnéticas, rayos X, rayos gamma, y también, ¿cierto?, la luz ultravioleta. Ojo con eso. Por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos agentes biológicos que ya nos mencionamos, microorganismos como virus, bacterias, ¿ya? Y se insiste en que también existen mutaciones, ya no solamente causadas por factores, sino que espontáneas, cuando se replica el ADN o se transcribe el ADN. Bueno, y aquí llegamos, ¿no es cierto?, a una clasificación de las mutaciones, ¿ya? Y bueno, se van a considerar diferentes criterios para clasificar, ¿no es cierto?, a estas mutaciones. Por ejemplo, según las células que se ven afectadas en un ser vivo, en un individuo, en una persona, ¿ya? Ahí tenemos mutaciones que ya podemos llamar somáticas y otras que llamamos germinales, ¿ya? Las mutaciones somáticas son aquellas que van a afectar, ¿no es cierto?, a las distintas células del cuerpo,
Entonces, si a mí, no sé, pues me da cáncer a la célula del estómago, por ejemplo, o hay mutación en esa célula, ya, por lo que sea, ahí voy a decir que es una mutación somática. Ahora, si afecta a los gametos, vamos a decir que es una mutación, ¿no es cierto?, germinal. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, fíjense ustedes que dependiendo de la célula que afecta la mutación, es si se va a transmitir a los descendientes o no. En el caso de que la mutación afecte al ADN de la célula somática, no se va a heredar a los descendientes. ¿Ya? Para que se herede a los descendientes, ¿no es cierto?, se transmite, tiene que afectar a los gametos y así se va a poder, ¿no es cierto?, transmitir a la descendencia. Bueno, y ahí está lo que son las células somáticas y lo que son las células germinales. ¿Ya? Ahí está. Bueno, hay una imagen pequeñita, ¿no es cierto?, de si nosotros tenemos mutaciones que afectan a la célula somática, en los individuos, ¿no es cierto?, no van a padecer esa mutación. Pero en el caso, ¿no es cierto?, del tejido, de la célula del tejido germinal, sí podemos tener descendencia con esa mutación. También podemos tener descendencia normal, pero existe posibilidad de que nosotros tengamos, ¿no es cierto?, la mutación. Bueno, y aquí vamos a hablar de otro tipo de clasificación. Aquí en este caso se considera la extensión del material genético que está afectado. ¿Ya? Por eso decíamos delante, hay distintas mutaciones, pero con distintas, con mayor o menor cantidad de material genético afectado. ¿Ya? Entonces se dividirían en 3 grupos, las llamadas génicas o puntuales, aunque aquí no coloqué el otro nombre. Luego estarían las otras llamadas cromosómicas y otras que llamamos genómicas. ¿Ya? En el caso de las mutaciones génicas, y aquí hay varios subtipos, además, ¿ya? Así que lo mismo acá, así que en los 3 hay subtipos. Nosotros vamos a ver lo general nada más hoy día. ¿Ya? Son mutaciones en el sentido, estas son las mutaciones propiamente tal, las que llamamos génicas, porque afectan al gen, afectan, ¿no es cierto?, la secuencia en ese gen, ¿ya? Y ocurre, como dice ahí, cambio en la secuencia de un gen. Aquí puede ocurrir, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que un gen está formado por una secuencia de nucleótidos, ¿ya? Entonces puede ocurrir que se agreguen nucleótidos, se pierdan nucleótidos, se intercambien nucleótidos, por ejemplo. O sea que hay harta variación o tipos de ciertas mutaciones génicas. Luego aparecen las otras llamadas mutaciones cromosómicas, ¿ya? Que van a afectar, por ejemplo, a la disposición de los genes en un cromosoma, ¿ya? O ¿no es cierto?, afecta a la estructura del cromosoma en sí, y aquí no es que afecte a la secuencia de nucleótidos, ¿ya? Sino que en este caso, por ejemplo, el que un cromosoma pierda una parte de uno de sus brazos constituye una mutación cromosómica. Ahí se modificó la estructura del gen, ¿ya? La estructura, perdón, del cromosoma, no del gen, ¿ya? Bueno, entonces aquí no tiene que ver con que se modifique la secuencia de genes, de un gen. No, aquí tiene que ver con la estructura fundamentalmente de los cromosomas, ¿ya? No a la falla en la secuencia de nucleótidos, porque aquí se van a ver varios genes afectados. Por ejemplo, si un cromosoma gana una porción de uno de sus brazos, o al final pierde, o se intercambian con otro cromosoma, todas esas son mutaciones, son mutaciones cromosómicas. Hay varios genes involucrados ahí cuando se produce eso.
Y por último están las mutaciones genómicas, ¿no es cierto? Donde aquí hay aumento o disminución del número de cromosomas correcto de la especie. Nosotros sabemos que, bueno, podemos ordenar, por ejemplo, los cromosomas en pareja. Y hay un juego que fue aportado por el padre y otro por la madre. Entonces ahí hablamos de que un individuo es 2N cromosomas, ¿no es cierto? Bueno, en estos casos puede ocurrir que aumente o disminuyan juegos completos de cromosomas, sobre todo aumentar en realidad, o también que aumente o disminuya de un cromosoma, que aumente, ¿no es cierto?, 1 o 2 cromosomas, pero no digamos, el juego completo. Ya, por ejemplo, en la especie humana, ¿cuántos cromosomas son? 46. 46. 46, ¿ya? 23 pares. 23 pares, ¿no es cierto? Un juego de cromosomas sería 23, uno que aportó el padre y otro que aportó la madre, ¿ya? Ahora, se pueden dar estos dos tipos de mutaciones, una que aumente un juego completo en vez de ser 2N, que sea 3N. ¿Podría ser acá un ejemplo del síndrome de Down o estoy perdida? Eso mismo iba a preguntar. Sí, correcto. El síndrome de Down sería un ejemplo de una mutación genómica, porque ahí, ya, no es el caso de que aparezca un juego completo, pero sí el caso de que aparece un cromosoma de más, enterito. Y eso cambió, ¿no es cierto? Cambió la cantidad de cromosomas y cambió el genoma del individuo. ¿Ya? Porque cuando hablamos de genoma estamos hablando de toda la información genética de un individuo. Entonces, cuando hay un cromosoma de más, o uno de menos, o dos de menos, o dos de más, ¿ya? Está cambiando el genoma del individuo. O puede ser que cambie, haya un juego completo de cromosomas. En vez de ser 2N el individuo, va a ser ahora 3N. En ese caso hablamos de mutaciones que son genómicas. ¿Profe? Dígame. ¿Es posible que una persona nazca sin un cromosoma sexual? Sin cromosoma sexual, ¿sabes qué? No lo sé. Yo no he leído por lo menos cuando he tenido que ver todo esto de las enfermedades que nazca sin cromosoma sexual, porque se supone que de una u otra forma los cromosomas sexuales determinan el sexo. ¿Ya? Puede que haya uno de menos, puede que haya varios cromosomas de más, pero yo no he visto en ningún caso que, por ejemplo, no existan cromosomas sexuales. No lo he visto, ni lo he escuchado. Profe, yo creo que no, porque ¿cómo va a ser? No creo O sea, que... a lo que yo me Mira, refería ahora, a era lo mejor, que una persona naciera con un cromosoma sexual. sí puede, pues sí hay, pues. Sí hay casos, y los vamos a ver mañana. Ya. Bueno, y aquí las mutaciones génicas entonces son las más frecuentes, se caracterizan porque afectan la secuencia de un gen. Pueden ocurrir por un error en la replicación que provoca, por ejemplo, que se sustituya un nucleótido, y lo puse al revés, ¿ya? Se intercambien, se agreguen o se eliminen. Y eso determina que existan, todo esto, que existan distintos tipos de, ¿no es cierto?, de mutaciones génicas, o puntuales, también se llaman así, recuérdenlo. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo de eso, ¿no es cierto? Si esto fuera un gen, ¿no es cierto? Ahí se está insertando uno porque eran 4 nucleótidos. Ya, se está insertando uno. Aquí se está cambiando. Cambiando. De lo más general, lo más intensivo. Ya. Bueno. Y aquí hay un ejemplo, ¿no es cierto?, de una enfermedad en concreto, ¿no es cierto?, en donde aquí está el ADN normal, ARN normal, proteína con error. Proteína con error acá. Todo esto es normal y aquí está el error. Y eso determina una enfermedad en los individuos. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, el albinismo, que es causado también por un error, ¿no es cierto?, puntual en un gen. Y ahí eso genera, ¿no es cierto?,
Y estos nos buscan el pigmento ese que le da la coloración al pelo y a la piel. ¿Ya? Y ahí aparece el albinismo. Que de pasadita decimos que es, ¿no es cierto?, herencia autosómica recesiva. Bueno, y aquí hablamos un poquito acerca de las mutaciones cromosómicas, ¿no es cierto? Y pone el ejemplo, ya donde se le agregaron unos pedacitos al cromosoma, entonces cambió la estructura del cromosoma, y aquí hay varios cromosomas, ¿no es cierto?, involucrados, o sea, varios cromosomas, varios genes involucrados acá, ¿ya? Entonces se caracteriza porque solo se encuentra alterada una parte de la estructura de un cromosoma, sin variar el número total de cromosomas. Aquí no cambia el número de cromosomas en estas mutaciones, ¿ya? Bueno, y las genómicas son aquellas en que se produce variación, ¿no es cierto?, en el número normal de cromosomas de la especie, ¿ya? Y tendríamos una clasificación primaria, ¿no es cierto?, sería hablar de las aneuploidías y en las euploidías, ¿ya? En el caso de la euploidía, es aquí donde se producen, ¿no es cierto?, variaciones numéricas que afectan a juegos completos de los cromosomas. Esto es lo que yo les decía. En vez de ser 2N, ahora es 4N, 6N, ¿ya? En cambio, en la aneuploidía, aquí cambia el número de cromosomas de la especie, por ganancia o pérdida de uno o varios cromosomas nada más, pero no de un juego completo, ¿ya? Pensando en que N es un juego completo de cromosomas, ojo, para todas las especies, ¿ya? Entonces, si una especie tiene 20 cromosomas, N es igual a ¿cuánto? Sin ¿Cómo? respuesta. Ya no importa. Sigamos. Creo que N era igual a 20, pero no escuché muy bien lo que dijo. No, el número de la especie es 20 cromosomas. Por lo tanto, N es igual a ¿cuánto? Si el número de la especie, 2N igual a 20, po. ¿Y N es igual a cuánto? ¿A 10? Ah, 40. 10, pues, a 10. Más Ah. segura, ¿cómo duda? 10, pues. Ya. A veces las preguntas son muy simples, por eso era simple. Entonces, a lo que voy yo. Si a este le aparece un juego, 2 juegos más de cromosomas, lo normal son 2N, en este caso sería 20. Pero a este individuo le aparecieron 2 juegos más. Eso sería una, ¿no es cierto?, una euploidía, donde sería 4N. ¿Y 4N sería igual a cuánto? En el caso de ese individuo. Ya, de nuevo, muy rápido fue. Ya, y aquí está lo mismo, ¿no es cierto?, con estas explicaciones, ya, de las euploidías. Dentro de las euploidías tendríamos las monoploidías y poliploidías, ¿ya? Y las aneuploidías. Y aquí está dentro de las aneuploidías el ejemplo, ¿no es cierto?, si le falta un cromosoma, ¿ya? Y aquí tendríamos si tiene cromosomas de más. Entonces, fíjense ustedes aquí, vamos a hablar del cariotipo y eso es lo que veremos mañana. Entonces, ¿qué estudiamos hoy? ¿No es cierto? ¿Qué son las mutaciones? ¿Cuál es la causa de las mutaciones? Células que se ven afectadas por las mutaciones, principales tipos de mutaciones y algunos ejemplos de mutaciones. Y unas preguntitas. ¿Por qué son importantes las mutaciones? Porque provocan variabilidad genética. Ya, solo eso. ¿Qué más la puede hacer importante? ¿Qué más? A ver, niños. Rodrigo, ¿Pueden Andrea. ayudar a la especie a adaptarse al ambiente? La variabilidad genética. Pero por otro lado también pueden causar enfermedades, eso también la hace ser importante. Y hay enfermedades que son graves.
¿ya? Ah, yo Incluso- pensé que se refería a cosas positivas. no, importancia en general que puedan causar, ¿no es cierto? Puedan causar, ¿no es cierto?, enfermedades y la muerte. Hay enfermedades que son bastante graves, ¿ya? Después dice, ¿cuál es la causa de las mutaciones? ¿Qué causa las mutaciones? Pueden ser de causa biológica, química. Ya, o factores externos, ¿no es cierto? Pueden haber factores ambientales que causen, y ahí estarían biológicos, agentes mutagénicos biológicos, químicos, físicos. ¿Qué caracteriza las llamadas mutaciones puntuales o génicas? El Ahí. cambio como en el orden de las fases nitrogenadas, creo. Sí, o sea, cambia la secuencia de los nucleótidos en el gen. ¿Ya? Sí. Bueno, y esa última pregunta está para la tarea. ¿Ya? Yo sé que muchas van a poner esa cara. Es para mañana, ¿no es cierto? Averigüe sobre la anemia falciforme y el síndrome de Down. ¿Ya? Su causa y algunas de sus características más importantes, si no son grandes cosas las que tienen que buscar en realidad. ¿Ya? Y mañana vamos a hablar acerca de ellos. ¿Listo? Preguntas. ¿Profe? Díganme. ¿Las enfermedades neurodegenerativas pueden ser causadas por mutaciones? Sí, también puede haber. Sí, de todo para el consumidor. ¿Ya? También puede ser causadas por. Hay de todo. Hay las enfermedades más increíbles, ¿ya? Así que, bueno. Preguntas, ¿alguna cosa más acerca del trabajo? Ya. Antes que se me olvide. Hoy día, espero hacerlo, les voy a mandar el listado. Está el Diego Sarró por ahí. ¿Sarró está? ¿Vino? No Parece está, que no. creo. No está, no lo veo. Ya, voy a mandar una planilla con las notas del primer semestre, digamos, solo marcado las que deben, las pruebas que se deben. ¿Ya? ¿Listo? ¿Está claro? Y luego abajito va a ir una tablita con prueba, por ejemplo, solamente voy a considerar la prueba 2, 3 y 4, las que se hicieron por web class. ¿Ya? Las otras no, porque la otra se dio la posibilidad de que mandaran una tarea por último para que tuvieran el 4, porque tuvieron harto tiempo y no pasó nada. Entonces, si alguna no la tiene, mala suerte. ¿Ya? Entonces, las pruebas 2, 3 y 4 se van a abrir el día lunes. Yo por eso voy a mandar ese listado, esa planilla, ¿ya? Y la idea es que la rindan dentro, ojalá el lunes, bueno, ahí cada uno, si debe más de una, se organizará para darle otro día porque van a estar abiertas hasta el viernes. El viernes yo las cierro para ir actualizando ya el primer semestre y ahí se cierra el primer semestre, ¿ya? Así que espero que ustedes la deben pocos, bastante pocos. Profe, ¿cuándo va a ser la última prueba? Esto a mí En me el gustaría calendario saber. está el 9, si no me equivoco, el 9. ¿Y va a tener esto de las mutaciones o va a ser otro contenido? Sí, pues esto, todo lo que no hemos controlado en la prueba anterior, todo lo de herencia mendeliana, ¿no es cierto? Y esto de las mutaciones. No es poquito. Ya no, en todo caso, igual la prueba va a ser general, no va a ser una gran cosa la prueba. Así que tranquila, John Way. ¿Ya? Así que por favor, para que le transmitan a los compañeros que debe las evaluaciones, que esta otra semana va a estar abierta toda la semana para que se den el tiempo, se consigan computador, estudien, eso es lo otro, para que estudien. ¿Ya? ¿Listo, niños? ¿Listo? Ya. Listo, listo, listo. Súper bien, nos vemos mañana para seguir hablando de las mutaciones. ¿Listo? Chao, profe, gracias. Chao, chao.